Recientemente se ha estrenado un programa que nos brinda la oportunidad de presenciar la interacción entre Jimin y Nam, donde comparten momentos íntimos y dialogan sobre diversas situaciones que evocan una gama de sentimientos. Es especialmente revelador el relato de Namjoon, quien en el video comparte abiertamente la presión y los desafíos que enfrentan como una figura pública reconocida. A través de sus palabras, podemos vislumbrar el peso que conlleva su fama y cómo esto impacta su vida en múltiples niveles. Namjoon nos sumerge en un viaje emocional, revelando el esfuerzo y la dedicación que ha invertido en la creación de su nuevo álbum. Su narrativa refleja la profundidad de sus sentimientos y la pasión que imprime en su arte. A través de sus expresiones y relatos, nos brinda una visión íntima de su proceso creativo y nos permite adentrarnos en su mundo emocional. El programa nos ofrece una ventana única para apreciar la vulnerabilidad y la autenticidad de Namjoon, así como la complicidad y el apoyo mutuo entre él y Jimin. Cada momento compartido entre ambos revela una conexión especial y un entendimiento profundo, enriqueciendo nuestra percepción de su arte y trayectoria, ya que Namjoon mismo lo expresa en aquel video. Jimin es su familia. Ya que estamos en esto, hablemos un poco del programa. Para los grandes observadores y amantes del J-Code, se puede apreciar una marcada disparidad en la interacción entre Namjoon y Jimin en contraste con la relación entre Jimin y Jungkook cuando están juntos. Cuando Jimin hace acto de presencia en la residencia de Namjoon, sigue el procedimiento convencional al pulsar el timbre y aguardar a que Namjoon lo reciba, una dinámica común entre amigos. No obstante, la situación da un giro radical cuando comparamos esta situación con la escena que tuvo el J-Code en el departamento de Jimin. Recordemos un poco el pasado, donde vimos al J-Code compartiendo una cena preparada por Jungkook en la casa de Jimin. A diferencia de la entrada de Jimin a la casa de Namjoon, al momento en el cual Jungkook hace su entrada en el domicilio de Jimin, su recibimiento es notablemente distinto. En lugar de esperar a que Jimin le dé acceso a tocar el timbre, Jungkook irrumpe como si estuviera en su propio hogar, ingresando con la contraseña del departamento como si se lo supiera de memoria. Esto nos da una impresión de que no es la primera vez que está ahí. Es como si Jimin le hubiera dado la contraseña para que Jungkook ingrese cuando quisiera a su casa, como si fuera también suya. Este gesto aparentemente informal revela una complicidad y cercanía que trasciende los límites de lo que muchos llaman una amistad, mostrando algo más profundo y más íntimo. Un detalle revelador es la actitud de ambos en relación con la comida. Mientras Jimin lleva alimentos para compartir con su amigo, Jungkook va un paso más allá al confeccionar platillos caseros para Jimin. Este gesto de cuidado y atención hacia la salud de Jimin, quien en ese momento se encontraba convaleciente de una reciente operación de apendicitis y del COVID, pone en manifiesto un nivel de preocupación y afecto profundo de parte de Jungkook, quien siempre cuida de Jimin hasta en lo más mínimo. Cuando los observamos compartir esta escena, notamos momentos diferentes. En el caso de Namjoon y Jimin, vemos que ambos están en una distancia prudente, conversando tranquilamente entre ellos. Sin embargo, comparamos esto con la escena que tuvo el J-Code y la diferencia es abismal. Podemos apreciar cómo Jungkook y Jimin se mantienen muy cerca, tocándose sutilmente, sonriendo entre ellos y observándose comer. La diferencia es notable. En ambos casos vemos comodidad, pero cuando el J-Code está junto, esta comodidad se combina con una intimidad y un aura hogareña. El entorno en el domicilio de Jimin, podemos ver también a Jungkook sumamente relajado, incluso portando lo que parecía ser
su atuendo de dormir. Esta actitud, despreocupada y familiar, sugiere una intimidad y comodidad mutua en su relación. Además, no olvidemos que al día siguiente se vieron fotos de ambos en una cena con amigos, Jimin y Jungkook compartiendo con amigos cercanos en el Día Blanco, el Día de las Parejas en Corea. Esto nos confirmaría que Jungkook sí estaba en pijama en la casa de Jimin, quedándose a dormir juntos porque ambos ya tenían planes para el día siguiente. La sutileza y riqueza de las matices presentes en la relación del G-Code revelan una compleja red de interacciones que va más allá de la superficie. Cada gesto, cada mirada compartida entre ellos trasciende lo que muchos llaman una amistad, para adentrarse en un terreno de intimidad, confianza y cuidado mutuo que solo se encuentra en conexiones verdaderamente especiales. Esta conexión única desafía las percepciones convencionales sobre la amistad, mostrando una complicidad que va mucho más allá de lo que muchos pueden imaginar. La profundidad en la relación del G-Code se manifiesta en la forma en la cual se apoyan mutuamente, se entienden sin necesidad de palabras y se cuidan en los momentos de vulnerabilidad. Cada interacción entre ellos revela capas de complicidad y una conexión emocional que trasciende las barreras del tiempo y el espacio. Es un testimonio de la belleza de una relación genuina y la importancia de cultivar relaciones basadas en el respeto, la empatía y la autenticidad. Ahora vayamos a las noticias de las carreras individuales de Jimin y Jungkook. Jungkook ha logrado un impresionante hito al ingresar al top 20 de las canciones de un acto de K-pop más reproducida en la historia de Spotify, con la canción principal de su álbum. Esta hazaña es aún más notable, considerando que ha superado a una de las canciones y colaboraciones más destacadas de Blackpink, una colaboración que en su momento fue enormemente popular a nivel mundial. El éxito de Jungkook no se detiene ahí. Con esta nueva comparación, Jungkook ahora tiene 6 canciones que han superado los 300 millones de reproducciones en Spotify. Esto lo posiciona como el tercer acto de K-pop con mayor cantidad de canciones en alcanzar este impresionante número de reproducciones, superando a NewJeans, que tiene 5 canciones que han alcanzado esta marca. Este logro no solo subraya la popularidad y el talento de Jungkook, sino también su capacidad para conectar con una audiencia global a través de su música. Por otro lado, Jimin ha vuelto a ingresar a las listas del Reino Unido, destacando como la única canción de un acto de K-pop que actualmente está presente en ese país. Este logro es particularmente significativo, dado que el Reino Unido es uno de los mercados musicales más competitivos y diversos del mundo, donde la música de todo el mundo compite por la atención de los oyentes. La presencia continua de Jimin en las listas subraya su impacto y popularidad a nivel global. Además, Jimin también ha experimentado un notable aumento en Japón, el mercado asiático más grande y uno de los más influyentes en la industria musical mundial. Con más de 100.000 reproducciones adicionales, su música sigue resonando profundamente con el público japonés, consolidando su posición como un artista de gran renombre en Asia. En Estados Unidos, considerado el mercado musical más difícil a su gran diversidad y alta competencia, Jimin también ha logrado impresionar con su aumento de reproducciones, manteniéndose con más de 531.000 streams. Este éxito en Estados Unidos es un testimonio de su capacidad para atraer una audiencia global mucho más alta y creciente en la industria musical global.